Continuamos con Referente Jurídico. Estamos con el doctor José Luis Pérez Guadalupe. Y además de ser también un conocedor, ya lo han visto ustedes, y siempre que se conversa con él, el tema penitenciario es un asunto fundamental en los diálogos que se pueden sostener con nuestro invitado. También tiene una formación en el ámbito de la filosofía y de la teología. Además ha cursado estudios en la Facultad de Teología de Lima. Como consecuencia de ello, ha escrito diversos textos vinculados con asuntos propios del análisis teológico y religioso. Hace poco ha presentado este libro que tenemos entre manos, aquí si nos ayuda nuestro camarógrafo. Este libro se titula Entre Dios y el César, el impacto político de los evangélicos en el Perú y América Latina, con el apoyo del Instituto de Estudios Social Cristianos, al cual pertenece además José Luis Pérez Guadalupe, y de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung de Alemania. Vamos a conversar entonces ahora sobre este texto. Un poquito nárrenos, doctor, sobre la historia política de los movimientos evangélicos, que a ver, si de lo que sabemos tradicionalmente, vienen con ese cisma de Martín Lutero, que encuentra una alianza con los príncipes alemanes que lo protegen de la Iglesia Católica, y que además buscaban por asuntos políticos también separarse, ¿no?, de la Roma papista, y encuentran la figura de Lutero, extraordinario orador, y un hombre al que le seguían muchos fieles siendo arzobispo, ¿no? Y en torno a él se aglutinan religiosamente los seguidores religiosos de este nuevo cristianismo, que por esa razón se ganan el nombre de protestantes. Pero entiendo que antes de él ya habían habido a otras figuras que se apartan de la ortodoxia católica, básicamente las iglesias pentecostales, pero vamos, la figura icónica de Martín Lutero es pues, fundamental, y no solamente en un sentido religioso, sino también político. ¿Cuál es esa, brevemente, historia política de los movimientos evangélicos en el mundo? A ver, el monje agustino Martín Lutero, como muchos otros a lo largo de la historia del cristianismo, no buscaba un cisma, buscaba una renovación. Así es. Entonces, muchas veces cuando uno busca la renovación termina en cisma, que fue lo que sucedió, ¿no? El cisma de Occidente del siglo XVI, más notorio, hubo el cisma de Oriente en el siglo XI también, con Miguel Celulario, en fin, los dos grandes cismas, ¿no?, que han habido en la Iglesia Católica. Pero, digamos, cuando hablamos de evangélicos es un término que se utiliza en América Latina. Yeah. En Europa tiene otra connotación. En Alemania, por ejemplo, es la Iglesia Evangélica Luterana, que no tiene nada que ver con la Iglesia Evangélica nuestra. Pero al hablar de la Iglesia Evangélica en América Latina tenemos que hablar las iglesias evangélicas. Claro, no es una sola, sino no son es una varias, sola, son un conjunto de denominaciones, iglesias, tendencias, movimientos. Y lo que tenemos ahora último es una cosa muy novedosa, que son los neopentecostales, que son más bien, la mayoría de ellas, iglesias independientes, es decir, no pertenecen, antes se llamaban iglesias libres, porque no pertenecían digamos, o dependían del Estado. Estas son iglesias más bien independientes en muchos sentidos, es decir, los evangélicos que llegaron hace más de un siglo al Perú, o en general el siglo pasado, son grandes denominaciones, o denominaciones misioneras, o grandes alianzas de misioneras que se han ido institucionalizando en el país. Pero estas nuevas iglesias, no son institucionales, no pertenecen a ninguna denominación, no tienen una iglesia madre, tienes pastores dueños de iglesia. Entonces, todos los neopentecostales y que ahora participan en política, que justamente estas son las que están participando en política, prácticamente son los dueños de la iglesia. No dependen de nadie y... Depende de sus familias, nada más. De sus familias, porque después se convierten en emprendimientos familiares, por llamarlo de una manera. Religioso, comercial, inmobiliario y político. Todo junto. Todo junto, y esto lo vemos en toda América Latina. Y en el caso de Colombia, por ejemplo, hay 4 familias que tienen 4 mega iglesias y las 4 participan en política.
Entonces este fenómeno se ha dado. La gran diferencia, digamos, entre otras, con las iglesias de denominaciones más tradicionales evangélicas, es que la iglesia pertenece, o el pastor pertenece a la iglesia. En cambio acá la iglesia pertenece al pastor. Autodenominado pastor. Se va el pastor, se lleva la iglesia en el bolsillo y se va. Es suya. Por eso que Santana se puede va con decir, la pelota y se acabó el partido. es su negocio. Su iglesia. ¿Merecen, por lo tanto, el calificativo de evangélicos este tipo de movimientos? Doctrinalmente son evangélicos, en la forma y en el fondo tienen toda la tradición evangélica, por más que Pierre Bastian, analista suizo, dice que más bien no son neopentecostales, sino neocatólicos. Pero, digamos, hay mucha diferencia teológica también, que es la teología de la prosperidad o la ideología de la prosperidad que ellos plantean. Y uno ve un pastor evangélico, un pastor pentecostal tradicional, y es una persona austera, Claro. sobria, Que no trabaja vive- para la iglesia. Que no vive de los diezmos, ¿no? Diezman en su iglesia, pero no es, o sea, él No es el afán. ni siquiera él lo maneja. Claro. En cambio aquí no, tú ves a los pastores estos, es más, el alardear es parte de su naturaleza, porque es su propaganda. Y llegas con el pastor Santana en Cadillac, ¿entiendes? A la iglesia. Entonces, Y que quiere comprarse el estadio, además. quiere comprar, justamente es el que quiere comprarse el estadio de Alianza. ¿Y por qué? Porque Dios le ha dicho que lo compre. Y hay gente que le cree, ¿no? A ver, así como hay que diferenciar las iglesias evangélicas, no hay que generalizar porque son muy distintas. También yo creo que dentro de estas iglesias neopentecostales hay cosas y hay gente muy buena y hay conversiones religiosas valiosísimas. El trabajo, por ejemplo, que hacía el Movimiento Misionero Mundial en las cárceles, ¿no? El MMM. es realmente invalorable. Mi observación mayor es cuando estos pastores, dueños de iglesias, inspirados supuestamente por Dios y tienen el celular de Dios y chatean con Dios todo el día, quieren aprovecharse de esa feligresía para entrar en la política y aprovechar y rentabilizar su capital religioso para convertirlo en capital electoral o político. Y lavar también activos de paso. Eso tendría que ver digamos ya, el Estado, si es que es... Ahora, yo escuchaba a Philip Butters, que es muy cercano ideológicamente a ellos, y decir, claro, y uno es libre de dar el diezmo a quien quiere y de regalarle el avión o el Cadillac al pastor que le da la gana. Y es verdad, es verdad. Y en la Iglesia Católica también, si quieres tú donar a la Iglesia Católica, es totalmente libre. La diferencia es que el blanco de los ataques siempre es la Iglesia Católica. No, quizás la diferencia es que si tú le das algo a la Iglesia Católica, 100 años después, la Iglesia Católica ahí lo tiene. Claro. En cambio aquí tú no sabes, va a mano del pastor, no va a manos de la iglesia. O sea, una cosa es el dueño, aquí el dueño es el pastor y aquí es el dueño de la iglesia. Entonces hay una gran diferencia, ya digo, y si ya entran negocios inmobiliarios, ya no es solamente le estoy dando a mi pastor. Y si esto entras a un emprendimiento político, ¿entiendes? Eso supone que era religioso. Entonces ahí tendría que analizarse si es que cabe el lavado de activos o no, en el sentido estricto, si es que solamente se tratara de los diezmos, o si también hay otros casos de donde efectivamente hay lavado de activos, como también se dio en Colombia en algunos momentos durante el narcotráfico. Pero tendría que, ya digo, analizar. Hay libertad de religión, libertad de culto, libertad de donar tu plata a quien quieras. Nadie te va a denunciar cuando vas a un brujo y no se cumple el amarre que te prometió y ya le pagaste. Nadie va a denunciar y nadie va a denunciar tampoco aquí a que te lee las cartas y que no la acertó, ¿no es cierto? Claro. Tú eres voluntariamente, sabes a lo que vas y libremente nadie te está poniendo una pistola en la cabeza. O sea, eso hay que respetar la libertad. Pero también hay que tener en cuenta, digamos, cómo tú manejas ese dinero y si es que hay detrás otras cosas. Y entras a YouTube, entras a Internet y pones los pastores más ricos de América Latina. Solamente entras ahí y vas a ver la cantidad de pastores de este estilo neopentecostal, que es una copia, un remedio de los telepredicadores de los 80 de Estados Unidos. De esos que para hablan vean en portugués de día, medio castellano y después normalmente. Esos, digamos, son básicamente los que vinieron, que es un tipo de iglesia neopentecostal, que es la Iglesia Universal de Reino de Deus, que pasa acá al Perú con... No se llama Pare de Sufrir, pero fue el lema y prácticamente todo el mundo dice Pare de Sufrir, como es la iglesia del pastor Macedo. Como un cliché. Como un cliché que es, para mí ni siquiera es iglesia, ¿no? O sea, es un intercambio comercial de milagros pro cuotas dinerarias, ¿me entiendes? Entonces el otro cree que te está sanando, pero
Claro, es un tema comercial. O sea, en la Plaza San Martín, por ejemplo, hasta ahora ahí se puede apreciar un letrero donde dice: haga usted también el milagro como a ellos, y aparecen las fotos de los que han recibido el milagro, ¿no? Toque el manto sagrado de Cristo y recibiré el milagro. Impresionante realmente. Pero claro, eso no es ir a tocar el manto sagrado de Cristo, entre comillas, sino previamente hay que pagar. Es aleluya, aleluya, cada uno con la suya. Entonces, ¿no? Ahí ese es el extremo, el peligro, el riesgo. No es la generalidad de los evangélicos, pero hay que advertir sobre ese riesgo. Y ahora, por ejemplo, tenemos ya evangélicos en política partidaria, cosa que históricamente ellos lo negaban y rechazaban al mundo y a la política. Y eso fue un cambio a raíz de la década del 90, un cambio de teología postmilenarista dentro de una perspectiva más bien escatológica, de una teología de la prosperidad. Ya no te peleas con el mundo, sino que te aprovechas el mundo con una racionalidad diferente. Es decir, el pastor Lai, que en los años 90 despotricaba de la política, en el año 2006 se presenta con partido político a candidato a la presidencia. ¿Y por qué? Porque en profecía Dios le ha dicho que sea presidente. Entonces, tienes esos casos en los cuales, es totalmente válido que cualquier ciudadano pueda hacer política, por favor. Y es lo que yo lo llamo los políticos evangélicos, como pueden haber políticos católicos. Bueno. Tú de tu fe llegar ahí. Pero lo otro es el aprovechamiento, los evangélicos políticos, el aprovechamiento de la feligresía con fines religiosos. Con fines políticos. Ahí también habría que diferenciar el contenido semántico de lo que significa lo escatológico, ¿no? No como lo apocalíptico, lo profético que viene hacia adelante y vinculado con lo, a veces hasta satánico, sino con lo de cloaca, ¿no? Es decir, las dos acepciones, ¿no? Las dos acepciones en griego del escatos. Así es. Ahora, ¿por qué esa presencia desde un punto de vista sociológico, usted que es también especialista en estos temas, ¿por qué ha habido una égida de la feligresía católica hacia estos sectores? Parecería de que hay una necesidad de buscar algo en lo que ansiosamente creer y ya no se ha podido encontrar en la iglesia, no se ha podido encontrar en el club, en el partido político, y entonces tocando el manto sagrado o la astillita de la cruz de Cristo, que también vende ahí por un grupo por ahí, cuesta $100,000, se va a encontrar el acercamiento a Dios y la tranquilidad, y claro, en sus momentos entran en una suerte de éxtasis ataráxico, donde hay una liberación, y la gente sale ciertamente liberada, como después de un partido de fútbol, ¿no? ¿Cuál es la explicación sociológica de este tránsito apóstata de lo católico a lo evangélico primero y luego a lo neopentecostal? Habría que diferenciar las conversiones religiosas que se han dado, y el crecimiento evangélico se ha dado a costa del decrecimiento católico en América Latina. Y el cambio radical es en los años 70. En el libro justamente pongo la estadística en todos los países de América Latina. Pero hay que diferenciarlo con este tipo de grupos que estamos hablando, que en verdad no es una conversión religiosa. O sea, viene la gente, busca el milagro, lo obtiene o cree que lo tiene, y next, pasa y viene otro grupo más. No son entonces feligreses sostenidos y continuados. En estas iglesias que buscan, tipo, Dios, pare de sufrir, no. No hay feligresía, no hay comunidad, no hay iglesia. Tú buscas el milagro. Y punto. Y punto. Hay otras comunidades evangélicas donde sí te insertas dentro de la comunidad, es tu nueva comunidad religiosa, y también hay una migración interna dentro de los mismos evangélicos. Cuando llegan los protestantes europeos fines del 19, comienzos del 20, que fueron el inicio del protestantismo en América Latina, tenían un público determinado. Después llegaron los llamados evangelicals norteamericanos, que jala un poco a este público protestante más asentado, más institucional, y se da un poco de migración. Después llegan los pentecostales, que se jala un poco a estos protestantes clásicos y a estos evangélicos clásicos, y se vuelve y hubo una pentecostalización del evangelismo latinoamericano. Y en América Latina las 2/3 partes de los evangélicos son de línea pentecostal, y en el Perú el 50%. Pero ahora llegan estos neopentecostales y que se están jalando a católicos, a protestantes clásicos ya casi no existen, evangélicos y pentecostales. Entonces son movimientos que van avanzando dentro de ellos. Ya digo, también hay una migración dentro de ellos. No solamente la migración es de católico a evangélico en general, sino que también dentro del mismo movimiento evangélico hay una migración interna, ¿no?
hay un proyecto político de estos movimientos. ¿Cuál es el objetivo que no se ve, doctor? ¿Cuál es el objetivo que buscan estos señores? ¿Consolidar simple y llanamente su poder? ¿O cuál es el élam que los mueve? Habría que ver, cuando dices, en general, no podemos generalizar porque los 5 congresistas que hay actualmente, por ejemplo, no se conocían antes de entrar al Congreso. Son emprendimientos individuales totalmente. No comprometen inclusive ni a sus propias iglesias. Yo en el libro suelto una frase que digo, ¿estamos hablando de la típica manipulación religiosa con fines políticos o estamos hablando de una novedosa manipulación política con fines religiosos? O sea, ¿cuál es el tema? Y aquí lo que vemos es que, ya digo, emprendimientos individuales ahora sí entran en la política partidaria, tienen su cuota numérica de poder. En el Perú estamos hablando entre 15 y 18% de evangélicos, que el censo nos dirá exactamente. Ya bastante grande, ¿no? Pero no hay un desplazamiento de la confesionalidad evangélica al voto electoral. No existe ni aquí ni en América Latina. Ni siquiera en la época del 90, cuando apoyaron al primer Fujimori. Ese es el gran mito y la gran mentira. No. O sea, Fujimori no ganó por el voto evangélico. No ganó ni con el voto evangélico y menos por el voto evangélico. Y justamente ahí invierto unas paginitas tratando de explicar ese proceso tanto de la manipulación religiosa, también católica, con Monseñor Vargas Alzamora, sacando la procesión del Señor de los Milagros en mayo y con el lema Perú, país católico. Y los católicos fueron a la procesión, escucharon su misa y el día siguiente votaron por Fujimori, para que veas que tampoco hay voto confesional católico. O sea, y tampoco hay evangélico, no hay el endoso, si tienes 15% de evangélico, va a tener un endoso político. Y el caso más claro, y un poco en general, en los años 80 comienzan los partidos, el intento de creación de partido confesional en toda América Latina. Y en todos los países de América Latina ha sido un fracaso. O sea, ese intento de partido confesional evangélico fracasó. Entonces tenemos, por ejemplo, en el Perú, en el año 2006, Pastor Lai, que es el evangélico que más lejos ha llegado en la política. Por primera vez en el Perú teníamos un partido confesional evangélico, Restauración Nacional. Con candidato a la presidencia. Con pastor. Pastor a la presidencia. Al candidato, o sea, más confesional no podía ser. Pero al mismo tiempo tenía 120 candidatos en 13 partidos diferentes para congresistas, para que veas la atomización que había. O sea, por más que tenías tu partido evangélico y tenías tu candidato a la presidencia, hubo 120 candidatos en otros partidos. Pero ¿cuánto sacó Humberto Laya en el 2006? 4%. ¿Cuánto era la población evangélica en ese momento? 12%. Una tercera parte, entonces. O sea, ni los evangélicos votaron por él. A partir de ahí ya nadie ha querido hacer su partido confesional, es absurdo. Entonces, y esto ha pasado exactamente igual en todos los intentos que se han dado en América Latina. O sea, creer que tú puedes endosar tu adhesión religiosa en las ánforas. Una excepción podría ser algunas partes y en algún aspecto Brasil, pero también no existe un partido que aglutine a todos los evangélicos. No existe, porque no existe el voto confesional. ¿Y por qué no existe una iglesia evangélica, una sola? Porque están tan atomizados, yo hablo del ADN atomizador, ¿no? Y que esto se va a potenciar si entramos en el ámbito político. Claro. Entonces no existe lo que la gente cree, que el voto confesional no existe, y esa es la gran mentira. Lo que tenemos es, por ejemplo, ahora, ya no es un plus, sino casi un requisito, que en todos los partidos políticos haya evangélicos. Porque cada uno quiere jalar un poquito su cuota, ¿no? Y si no los pone suena discriminación. Entonces ahora prácticamente ya todos los partidos tienen. Pero ¿quiénes ganan? O sea, el voto, los evangélicos que logran llegar al Congreso, ¿son por ellos mismos? No. Si vemos, bueno, la tendencia general evangélica siempre ha sido muy conservadora, ¿eh? O sea, cuando han participado, tenemos el caso de Chile en el 75, toda la asociación de pastores pentecostales. En contra de Allende. Y apoyando a Pinochet diciendo que era el enviado de Dios. ¿Okay? Y otros casos en general. Pero lo que vemos ahora, por ejemplo, es que el nido político de los evangélicos es el fujimorismo. Y de los 5 congresistas actuales tienes 3 que son del fujimorismo y los otros 2 han sido del fujimorismo. Pero no han ganado por ser evangélicos, sino, ya digo, en todos los partidos tienes candidatos evangélicos. ¿Pero quiénes han sido elegidos? Los partidos ganadores. O sea, han ganado por arrastre. Entonces tienes 3 de Fuerza Popular, 1 de PPK y 1 de Alianza por el Progreso. Que si tú quieres ver el
político más representativo, del tema más representativo actualmente que tienen los evangélicos, que es la agenda moral, es el pastor Julio Rosas, ¿no es cierto? Que ya ha sido congresista antes por Fuerza Popular, es el que enarboló esta línea de con mis hijos no te metas y todo el tema, pero acuérdate que fue el último congresista que ingresó. O sea, el último, el que se peleaba los votos 1 a 1 con Iberico. Entonces, si hubiese el voto evangélico para ese líder máximo que enarbola y representa todos los intereses políticos, agenda moral de los evangélicos, hubiera sido el de más alta votación. Exacto. Pero no lo es, o sea, por eso digo, no existe voto evangélico. Interesante. Lamentablemente el tiempo nos queda siempre corto para lo más interesante que uno pueda conversar. Para terminar, ¿este libro está a la venta o solamente circula por algunos ambientes académicos? A ver, ya tenemos un mes y ya han salido ya 1000 ejemplares, pero no está a la venta porque ha sido subvencionado por la Fundación Konrad Adenauer, tanto la publicación como la investigación. Y aquel que quiera tenerlo entra a la CAS, con K, CAS, que es Konrad Adenauer Stiftung, y puede bajar el PDF. Si alguno lo quiere en físico, también puede llamar a la fundación, a la CAS, y también va y también le dan un libro. Vamos a sacar una segunda edición, ya digo, en un mes tenemos que sacar otra edición porque ha volado, ¿no? Bueno, este es el libro, reiteramos. Ahí está, se está viendo. Entre Dios y el César, el impacto político de los evangélicos en el Perú y América Latina. Felicitaciones y bueno, nosotros esperamos que siga usted produciendo intelectualmente, que además de que tiene una muy fina pluma, una forma muy aguda de poder hacer las investigaciones. Muchísimas gracias, doctor José Luis Pérez Guadalupe, por esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. De esta manera llegamos entonces al punto final de nuestro programa el día de hoy. En nombre del doctor Gonzalo Chávarri Vallejos, fiscal supremo del Ministerio Público y presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, les expresamos nuestra gratitud por seguirnos semana a semana y de la misma manera también agradecemos a JNE TV por hacer posible que lleguemos hasta vuestras pantallas. Con ustedes será hasta la siguiente emisión de Referente Jurídico. Permiso.